todos y a todas al Encuentro Internacional sobre Cine y Literatura del Sur, del libro a la pantalla, Cátedra Coetze de Literaturas del Sur. Es para nosotros una alegría muy grande, un honor tenerlo aquí a Coetze en la sala. Pido un aplauso fuerte para él. Varios amigos y organizadores del evento y a dos personas que yo admiro muchísimo. Los admiro por su calidad humana y por su obra. Gracias Arturo Ripstein, gracias Paz García Diego por estar aquí, por acompañarnos en este evento. Dice Arturo que él no se para porque se cuesta un poco desde este asiento. Hoy vamos a proyectar Las Razones del Corazón, México, 2011, dirección de Arturo Ripstein, guión de Paz García Diego, basada en la novela Madame Bovary. Un poco con ellos, después proyectamos la película y al cierre vamos a hacer un breve cine debate, esa costumbre tan linda que surgió en los cineclubs. Madame Bovary fue publicada en 1856, hace aproximadamente 160 años. Recién nos estaban haciendo una entrevista hablando sobre el cine, sobre las nuevas tecnologías, y surgió el tema de lo efímero, ¿no? De si una obra queda, si una obra es efímera. La primera pregunta, y es para los dos, es ¿por qué después de 160 años ustedes deciden tomar esa novela y hacer una adaptación que, por supuesto, tiene todas las características del estilo y de la obra propia de Arturo Ripstein? Arráncate tú. Sí, me arranco yo porque más o menos viene de viejas neurastenias mías. De las novelas del 19, de las grandes novelas de adulterio del 19, un día platicaba con una amiga. La conversación arrancó sobre la futilidad del amor y, para ponerlo más procaz y mundanamente, todos los hombres son iguales, ¿no? Y la imposibilidad amorosa. Y hablábamos de las grandes novelas de adulterio. Ana Karenina, El primo Basilio, La regenta. Y yo le dije, voy a confesarte que a mí Madame Bovary me gusta mucho, pero no tolero al personaje. Y me sentí enormemente aliviada. Es como hacer una confesión secreta, porque hablar mal de Madame Bovary es como demostrar su incultura, ¿no? Y a mí la novela me gusta muchísimo, Flaubert me gusta mucho, pero el personaje de ella sentía desde la primera vez que lo leí, que es en la pubertad, una barrera, una antipatía natural. Entonces me dijo, ¿y por qué no haces eso? La primera opción que encontré fue incorporar al personaje del marido del doctor Bovary, que está muy olvidado, y que, si recordamos bien la novela, Madame Bovary muere 100 páginas antes del final de la novela. Todavía el marido hace paces consigo mismo y con el recuerdo de la muerta, y la novela termina con la hija adulta, la hija que es niña en la novela. Pensé que iba a tratar de hacer eso, pero las condiciones propias de una adaptación me fueron haciendo entender
que es la que hacía las acciones, es Madame Bovary, la que engaña al marido, la que se endeuda, y que la cámara sigue las acciones, por lo cual quedó desde la óptica de una Madame Bovary aggiornata, actualizada. Cuando nos planteamos ya hacer la película, Madame Bovary, que sí es una de las novelas que a mí siempre me deslumbró, después Paz me convenció de que Emma Bovary era antipática. Yo sigo debatiéndolo, pasarán 150 años más, pero decidimos que nuestras películas tienen limitaciones muy precisas respecto a espacio y condiciones. Son pequeñas películas que, si no son pequeñas películas, no tienen viabilidad, no se hacen, no logramos que se hagan. Entonces se empezó a reducir el relato a específicamente los últimos 3 días imaginarios de Madame Bovary, los últimos 3 días de su vida, en lugar de todo el desarrollo desde que es una jovencita hasta su muerte y mucho tiempo y mucho después. Entonces la adaptación decidimos hacerla de solamente las últimas 72 horas de un personaje, y eso nos daba para una gran opción narrativa, que es buscar las facetas de un solo personaje que se contradice y que es contradictorio. Y a mí eso siempre me ha parecido absolutamente fascinante, porque eso es lo que me permite a mí, con mi cámara, buscar, encontrar y definir lo que es el hecho cinematográfico. Sin cámara no hay película y sin guión no hay película. Entonces, ajustar la cámara al guión en estas condiciones era para mí un enorme deleite. Hacer esta película fue muy, muy grato. Vos hablás particularmente de la cámara y sin duda la película tiene una característica, o digamos 2 características muy particulares y muy fuertes, donde aparece tu estilo de manera cabal. Una es la opción del blanco y negro. Entonces, la primera pregunta, ¿por qué la opción del blanco y negro? Y por otra parte, en su estructura, la narración se conforma mediante planos secuencias. Son bloques, casi todos enhebrados por fundidos a negro, de plano secuencia, donde los personajes van jugando en torno a esa cámara con una dinámica muy atractiva, donde el decorado juega un rol muy importante. Prácticamente no está afuera, toda la película se resuelve en ese espacio, ¿no es cierto?, en esa casa de apartamentos. Entonces, ¿por qué la opción del blanco y negro y por qué el plano secuencia? Yo aprendí a ver el cine desde muy jovencito. Yo fui hijo de productor de cine y mi papá me llevaba a verlo trabajar. Estoy hablando de hace 70 años, más o menos. Entonces, yo tenía 3 años cuando comencé a acompañar a mi papá a verlo trabajar, y cuando veía las películas que estaba haciendo mi papá, a partir de entonces todo era en blanco y negro, no había otra cosa. El cine el cine latinoamericano, el cine con el que yo aprendí a entender las cosas, era en blanco y negro, fundamentalmente. Había 3 países en español que hacían películas, que eran Argentina, España y México, y había un tránsito de las películas, no es como ahora, había movimiento. Yo aprendí el cine, yo aprendí que Argentina era en blanco y negro y que España era en blanco y negro, y sobre todo que México era en blanco y negro. El paisaje que yo aprendí a amar es en blanco y negro. El blanco y negro da para
como hay un elemento faltante, da para que no se parezca a la realidad y que la realidad sea, en su último sentido, otra que el espectador provee, porque hay una ausencia que es artificial, y este artificio hace que la verosimilitud pueda tener sentido. Todas las películas que yo he hecho en mi vida, salvo una o dos, eran pensadas en blanco y negro. No se podía por problemas comerciales y no me dejaban, y había productores que me lo impedían. En fin, las películas que he podido hacer en blanco y negro a mí me satisfacen y me llenan de gusto. Y me hubiera gustado muchas otras de mis películas o no haberlas hecho o haberlas hecho en blanco y negro. Y alguna vez en la vida leí una entrevista que le hicieron a Picasso, y Picasso dijo: el color debilita, y esto es Picasso. Y de pronto te pones a pensar que la obra de Picasso en blanco y negro es realmente formidable, ¿no? Sus grabados y todos los dibujos del artista y la modelo, y la tauromaquia de Picasso, y sobre todo el Guernica, son en blanco y negro, y en efecto es su obra probablemente más poderosa. Y al final y en última instancia, mi inspiración de alguna forma viene de la literatura. Yo fui un lector atento, no un lector voraz como mis amigos los escritores, como Paz. Fui un lector atento y un lector hedonista. Lo que no me gustaba lo echaba a un lado, pero me di cuenta muy pronto que la literatura, que esto que me llenaba de inspiración y de emoción, está hecha en blanco y negro. Aquí les puedo dar una demostración instantánea. Libro de blanco y negro. Esa es la razón. El plano secuencia, yo aprendí, por supuesto, a hacer cine con cortes, porque es lo que se hacía cuando yo empecé a hacer cine. Hace 52 años las cámaras eran enormes y no tenían la movilidad que poco a poco fue obteniendo el cine. Había una o dos pequeñas cámaras que se hicieron en Alemania y que tenían uso en la guerra, se llamaban Arri, y eran lo único que uno tenía para cierta movilidad. Lo otro eran cámaras muy, muy grandes. Estaba yo haciendo una secuencia en mi primera película que se llama Tiempo de Morir, y en un plano largo con rieles y todo un equipo complejo para su movilidad. Me acuerdo que fui con el camarógrafo de la película. Yo era el director más joven de México y el camarógrafo era el camarógrafo más viejo de México, o sea, estábamos en el mismo lugar. Yo siempre fui muy listo en ese sentido y pensaba, el genio de un director de cine consiste en rodearse de la mejor gente posible y dejarlos hacer lo que hacen. Si yo no entendía las cosas, preguntaba y me contestaban, y eso es sentirse muy acogido. Estaba yo con el camarógrafo, este plano complejo, y le dije: yo lo que quisiera en la vida es tener una cámara alada, y la tecnología y el tiempo me la dieron. Ahora mi cámara no es mayor que esta cosa, que se puede transportar muy fácilmente y da para enorme movilidad. Me gustaba mucho hacer planos secuencias porque es un punto de vista unívoco y hay una ondulación en la narrativa. Los cortes producen aristas, y las aristas a mí estéticamente me satisfacían menos que la ondulación. Es simplemente un problema de tripas y de corazón y de ojos, que son mis instrumentos de trabajo. Hago planos secuencias porque me gustan muchísimo y en última instancia porque es facilísimo hacer planos secuencias. Paso una pregunta para ti con respecto a la estructura del guión, a la dinámica, a los resortes que hacen andar la historia.
El personaje de Emma Bovary, por supuesto que es el central, está rodeada en la película de otros personajes, muchos sórdidos. Esta narración en plano secuencia nos descubre muchas veces en diálogos entre estos personajes. Advierto que hay como dos resortes fundamentales. Uno es para que la historia fluya y para que aparezcan los conflictos. Uno es el dinero con ese endeudamiento. Otro, los que algunos definen como la pasión de la carne, esa relación de amantes. ¿Cuáles fueron para vos estos resortes y cómo van haciendo avanzar la historia estos personajes? Bueno, el del amante era indispensable porque finalmente ¿de qué va Madame Bovary? De un adulterio. Ahora, es un amante quimérico, porque estoy convencida que Madame Bovary, en términos de hoy día, es de esas mujeres que se imaginan y que pretenden más del hombre que lo... Bueno, eso está también en la novela, que lo que el hombre está dispuesto a quererle y darle. Pero me interesaba a mí subjetivamente y personalmente mucho más la cuestión del dinero, porque el bovarismo es no tengo la vida que quiero y que creo que me merezco. Y en este caso, la decisión de que toda la película ocurra dentro de un edificio sin que la mujer salga, enclaustrada en su casa, en el edificio mismo, y con la carencia de dinero, me enfatizaba a él la falta de alas, la falta de aire que tiene una mujer que, como todas, toda una mujer de clase media, no particularmente instruida, quiso tener una vida que la vida no le dio y no va a acabar de resignarse, y que en realidad esa es la causa de su muerte, no el abandono del amante. O para mí Emma, es lo que yo quería hacer, transformar a Emma. A mí no me importa Emma Bovary, la mía se muere porque la vida me jugó chueco, yo quería otra vida. Bueno, para terminar y comenzar con la proyección, una reflexión mínima a cada uno de lo que hablábamos recién, ¿no? Este espacio de reflexión que tuvimos estos días, este encuentro del sur, esta defensa de la mirada propia, de la mirada particular, de la mirada del autor y de la mirada de cada uno de los autores, de los escritores, de los guionistas de nuestros pueblos del sur. Hay una necesidad frente a una pulsión por homogeneizar la cultura, por homogeneizar el lenguaje, por resignificar a la manera del norte. Y vos, Paz, fuiste muy categórica porque nos cortaste a todos en la entrevista y dijiste: estamos hablando de la existencia, de nuestra propia existencia. Para mí es un tema muy importante, lo marcó con precisión absoluta Coetzee en sus palabras del inicio del encuentro allí en el Malva. Entonces, ¿cómo viven ustedes, y hoy desde la particularidad de México también, esta situación de defensa de la cultura, que es la defensa de la mirada y fundamentalmente la defensa del lenguaje? Te pediría a vos, Paz, una pequeña reflexión, que llegue Arturo y después vamos a la proyección. Bueno, seré muy breve, pero uno no es su geografía, uno no es su bandera, uno es su idioma y el idioma es cultura. Es nuestro deber entender que el idioma te conforma la mente, te conforma la psicología, que si consumimos en inglés, vamos a acabar pensando en inglés y sintiendo en inglés y sintiéndonos absolutamente inadecuados con nosotros mismos, que es lo que ha sido América Latina toda su vida. Un continente que no va a acabar de asumirse porque no se acepta como es. No somos Europa, no, tampoco somos Estados Unidos. No te entendí. ¿No me entendiste?
¿Ustedes sí? Entiendo que el aplauso es para los dos, ¿no? Ahora tú, Arturo. Nada, lo mío es infinitamente menos complejo y menos difícil, ¿no? Me lo preguntaron alguna vez a Ramón Gómez de la Serna, aquí en Buenos Aires, y le dijeron, ¿y usted se siente escritor español? Y dice, bueno, no soy pederasta japonés, seré escritor español. Yo no puedo evitar ser de donde soy, ser producto de mi entorno, verlo y entenderlo y odiarlo minuciosamente y amarlo hasta el delirio. Intento únicamente hacer la mejor película posible dentro de mi modestia y es lo que me ha sostenido durante muchos años en esta carrera humillante, terrible y portentosa. Bueno, vamos a tratar de levantarnos. Muchas gracias. Vamos a ver la película y después el debate. Back to Cape Town, and he plays the banjo after his house has been burgled. So we see a progression. What we wanted to do was put in little bits of until, you know, we get the whole, his whole composition. So he hums it there, and the music begins to become a little bit more complex as David is completing it. We also see it when he's in the backyard with the dog. He plays to the dog. And then we really only hear the whole opera when, and the orchestra version with vocalized from a soprano at the end of the film. Yes, and it goes over the credits. So basically, we know he's writing an opera, and we see little snippets of it here and there, and it's the tune that our ears will get used to. And then in the very end, there it is, it's completed. So I'll talk about the ending very briefly. Many people have asked me why I changed the ending. I didn't really change anything. I rearranged the sequence. In the novel, David visits Lucy and attempts to sort some sort of reconciliation with her. Lucy invites him into the house for a cup of tea. And then he goes to the community dog pound where Bev is, and he helps her kill the dogs. And then he decides he will sacrifice his pet dog. And the actions are the same, but what I did was I changed them. I had him go to Bev's clinic and put the dog down, then go to his daughter. Now, why? My feeling was that the novel was about more than David and his internal battles. Countries like Africa live in hope. Hope of change, hope of a better future, and I wanted Lucy to represent that hope. She understands land must be shared. As Petra states, Lucy is forward-thinking. For me, that was the key.
So if I ended the film with the killing of the dog, like in the book, I would leave the audience with a sort of no-hope feeling, a terrible sadness. Instead, we end the film with David visiting his daughter. She invites him in the house. Lucy and David have or will come to some sort of truce. We know David will be there for her and the baby. We then pull back and see Petrus has finished his house. His wife is hanging washing. So there is normal life in the distance. Both women will have babies at the same time. A new community begins, and hopefully a new generation of thinking. So that was my instinct. Is there any questions about that? Okay. Really, rarely you get so much to... Oh, there is something. Do I need to put the headphones? Buen día. ¿No cambia radicalmente la mirada el cambio de la secuencia sobre la historia? A mí me cambió la historia, digo, es una pregunta, ¿no? Es otra historia para mí con el cambio de la secuencia. ¿No lo pensaste si eso no cambiaba radicalmente? El ir para atrás también en la historia, en la construcción de los personajes. It's a difficult question because, yeah, it does change the story a little bit, but not really because you still have the same story. It's just that, you know, it's a question about filmmaking, I think. I think that I think it would have made it a much harder film. It's a hard film as it is. And, you know, in a novel, you're more, how can I say? I think it's more brutal when you watch something than when you read it. Because your imagination sort of plays with your head and you allow what you allow to make you feel something. Whereas in a film, it's there and it's, you know, it's very effective because with the music and it manipulates you, I suppose. I just like the idea that the story is the same, except that you have a much more, less brutal ending and more beautiful ending. Because, you know, it's very personal, this. Maybe some other writer would have done exactly as the book, I don't know. I didn't really struggle with this. It was an instinct, like instant, I felt that. And I think I could see her about this. It's okay. And so, but, you know, he was very generous, essentially. Anyway, but that's how I felt. Okay? Should I put this or you speak English? I'll try speak English. Hi. First, I want to say, after finishing watching the movie yesterday, I went to my friend's house and I was like thinking all the time. I sit to it with their family and I was still thinking about the movie and I don't know, it was pretty shocking to me, the movie. It was painful. I feel bad after watching it, but not in a bad sense. I think it made me feel things. I don't know, even though it's in South Africa, I got the feeling that
it also reflects, okay, a bit of a reality in South America, the way the women, it's I don't know how to say it, how the woman is seen for the people. I'm trying to formulate. So yeah, it's difficult to say it. Ahora sí, estaba difícil decirlo. Entonces, cómo la mujer es vista en Latinoamérica también y distintos puntos de vista de cada uno de los personajes, de Melanie, de lo que era Lucy. Creo particularmente que la actuación de Lucy realmente fue increíble, aunque había momentos que no podía estar de acuerdo con el pensamiento de lo que ella decía. Sin embargo, era creíble, o sea, yo creía en lo que ella pensaba y lo que ella decía, aunque no podía estar de acuerdo en algunas cosas de cómo ella actuaba. No creo que los personajes hayan sido ni buenos ni malos, sino que eran humanos. Y bueno, mi pregunta, todo esto viene en relación con los perros, no tiene mucho que ver, pero el hecho de que a lo largo de la película se haya estado matando a todos los perros, ¿no? Como que sacrificaban, y cuando él al final le dice qué humillante, y ella le pregunta qué cosa que era humillante, como terminar así, como un perro. Y no sé si eso se refiere a como decir que quizás tenían el destino marcado como esos perros que, o sea, no podían hacer otra cosa más que esperar a que al final lo mataran o lo viniera alguien a rescatar. No sé si se entiende la pregunta. No sé si tiene relación con eso que él dijo, con eso que venía mostrando a lo largo de la película con el tema de los perros. Es difícil. What a question. I mean, look, South Africa is what it is. And I don't know the parallels with, South America, but I know you understood why she said just like he says just like a dog. She says just like a dog. I can't remember who says just like a dog. But anyway, what they're talking about, that I suppose, is that I don't know. He's going through something. I mean, his life is ruined. He's killing or helping killing dogs every day. His daughter's been through so much. I mean, he was attacked. In the end, he feels he's reduced a bit, like, he's sort of lost. In a way, you after you've been through so much, you do get reduced. And maybe that's the reference they're making, just, like a dog. No, in the end, you've got no power. You're at the mercy of nature. So it's complex. You can read a lot of things into it. It's a beautiful scene because I know a lot of young women have trouble understanding, like you said, why would she marry Petrus? But it's not a real marriage. It's a sort of an understanding. And it's very clever, because you're not safe on your own. And now she will be, probably. So I think people have to understand the situation they're in life and then adapt to it. She knows that. She's the smart one, actually. Does that help? Okay. Oh. That's it? Yes? Oh, good. Okay. So,
So we should look at the ending, and maybe you'll have some questions after that. Lucy? Lucy? Hello, Milo. Boy. What's wrong? Good boy. I didn't hear you. Where's the truck? I parked up the road, took a walk. Are you coming for some tea? That's when we hear it in the. That's when we hear it in the whole. That's at the ending of the film, which is a beautiful way to sort of end it. Do you have any questions about anything? Hola, buenos días. Mi pregunta tiene que ver con una cuestión que, algo que mencionó anoche, con otras palabras hoy, y es la relación del guionista con el texto base, digamos, desde el cual parte la transposición cinematográfica, ¿no? Su relación con la obra de Coetzee. Y usted, tanto anoche como hoy, habló de, no sé si usó la palabra respeto o fidelidad, pero sí dijo que no estaba de acuerdo con esta idea de que hacer una nueva obra a partir de otra signifique poder hacer lo que uno quiere. ¿Sí? Entonces me gustaría si pudiera
contarnos un poco más acerca de cómo usted entiende la operación de transposición entre la literatura y el cine, si pudiera explayarse un poco en eso. Esa sería mi primera pregunta, no sé si puedo hacer otra diferente. Sí. Shall I answer that one first? And then, it's a very interesting thing, but obviously, is this working? Yes. Obviously, if you gave the same a book to 3 different writers, you'll get 3 different scripts. That's absolutely without question. I wanted to be very faithful to the book because, my God, it's the most wonderful book. How often do you get to do something so extraordinary? So why change it? You know, it's perfect as it is. Some people like the idea in a book, but for instance, not very long ago, I was sent a book. And I was told, would I want to adapt it? Because another writer said, oh, it's impossible. So I thought, oh, all right, I like challenges. I read the book, and the other writer was sort of right. It is sort of impossible because within that book, there's like 3 different stories. And it's very, very difficult to you have to sacrifice and make very difficult decisions. Either you keep the tone which is in the beginning, or you forget that and go to the melodrama towards the end. It's not easy, and I think it's a very personal thing. Some writers I've spoken to think, yes, you can do whatever you want. That's what adaptation is all about. So some people do that. They just take, I think of a few films where they just take snippets of ideas from different things and create something. But that's okay too if the end product works and if there's an understanding between the writer and the author, you know. So it's complicated. I think a lot of authors are very disappointed when their work is realized in films. You often hear that. But you're working in a film, everything is, you know, you've got a time and money, and so you have to, you have to cut things to fit it in 90 minutes or 120. It's a question of your taste. So what I'm trying to say is it's about taste. Does that help? Yes, thank What you. was the other question? I can't remember. Bueno, la segunda pregunta tiene que ver con, bueno, si usted pudiera decirnos, sí, decía que mi pregunta tenía que ver con si pudiera decirnos qué es la potencia del libro, de la obra original de Goethe, y cuál piensa que es la potencia del film, de la película. Oh, that's a nasty question. The book is incredibly powerful. I mean, we tried to make a powerful film, you know, but then that's an individual thing. Some people think, yes, it is. Some people think it's not, you know. I don't know. You know, you do the best you can, I suppose, to put the intent, the essence of what the book is about. It's difficult. I wouldn't say it's easy. But both have different sense of power, you know. When you read a book, like I said, it's 360 degrees, and your imagination works at, you know, very fast. But when you're watching something, it
moves you or it manipulates you. You know, you forget the elements as well, like the music and the sound effects. So you're being more confronted in a way. In a book, you can kind of, oh, I don't like this section, move on kind of thing. But in a film, you can't escape that. It's on your face. Does that answer your question? Yes, thank you. ¿Escucha? Sí, buen día. Bueno, son dos. La primera es si usted hace marcas respecto a la música en el guión, porque creo que es un poco difícil llevar el tono a veces. Acá, por ejemplo, hay muchos diálogos muy duros y de pronto surge una música y eso es como un tanto conductual respecto a lo anterior. Y lo segundo es si por fuera de esta película, que bueno, sé que trabajó con el esposo, no sé si ahora usted escribe en función a cómo quiere que sea vista la escena, es decir, si trata de más o menos graficar cómo quiere que sea rodada o si marca algún movimiento de cámara o lo que sea. Muchas gracias. I never write camera moves because I think that something, I don't think it's necessary. And also it's sort of telling the director what to do. I don't think that's right. I do put mood and visual things in it, and I do put in my script music of a particular, you know, if to sort of color and give some emotion to things. I do describe things quite thoroughly. I do. But I don't put camera moves. All I do is cut to, meaning something happens and then cut to interior blah, 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 which means it's a quick cut, or dissolve to. But I don't say from above, blah, blah, you know, this sort of thing. None of that, no. Because in a way you're telling the director what to do, and I don't think that's that. Americans do, actually, I think. But sometimes. Okay, if I just have a little, oh, there's more? Oh yes, you had two questions. No, si tenía marcas en el guión respecto a la música. Ah, espera. Yes. Well, with this, we knew he had to write an opera. So I put little bits of indications of, you know. But in the book, it has that as well, when he's sort of doing the banjo and whatever. But the theme at the end, like I said, was accidental. The director heard it on the radio and it was perfect. Then we approached the composer and he did a new composition with us, with an opera singer. So everything is very carefully planned, I would say. I think we had the music before we started shooting. Yes, we did. And it's always a good thing to do that too, because music gives you a rhythm. So if you know the music of, like, this scene, then you shoot it in a certain way. And it gives it a mood as well. I know Peter Weir always has the music playing in his films when he's shooting. But I don't know if he still does that, but he used to. Any more questions?
Hola. Hello. Quería saber si desde el guión habías marcado algo con respecto a los planos de la película, porque sentí en la primera parte, sobre todo en la parte que se hace referencia a la vida del padre como profesor, que había muchos planos que no coincidían con el punto de vista del protagonista. Después eso se me hizo mucho más suave cuando entra la hija en escena, donde los planos son mucho más precisos. Pero sentí en la primera parte que había cierto preciosismo, como cierto gusto por la imagen en sí, que no condecía con el narrador o el punto de vista de la película. Por otro lado, eso te quería preguntar a vos como guionista. Y la segunda pregunta tiene que ver con la sensación que tengo de que hay cierto embelezo o cierta admiración extrema por la escritura de John, que hizo que el director se invisibilizara. Si alguien me preguntara quién dirigió la película, yo diría que la dirigió John. Entonces, me gustaría, si me podés explicar, cuáles fueron las decisiones del director para definir su estilo, porque yo particularmente no he leído este libro de John, pero no sé cómo lo han logrado, pero prácticamente es como si John hubiese dirigido su libro, ¿no? Entonces, me parece que es un muy buen logro a nivel traducción de un lenguaje a otro, pero por otro lado veo que se ha invisibilizado el estilo del director. Entonces, esa es la pregunta, si ustedes tenían un objetivo de ser fieles al tipo de escritura que tiene John o había otra intención. Serían dos preguntas. La primera que tiene que ver con los planos de la película, que por eso te pregunto si vos habías indicado algo desde el guión o fue decisión del director. Y la segunda que tiene que ver con el estilo del director. Okay, that's a very strange question. No, I never put the shots in my script because that would be insulting, especially to my husband, who has a wonderful vision. And the vision is totally his. That's his vision. So he goes to a lot of trouble to get what you see. For instance, you know, the big fight we had to try and get the film in South Africa, to try and build their house with the windows facing a certain way. He's very, very specific. So that film is his film. It's not what you were saying, Coetzee's film. It's Coetzee's story, but the film belongs to the director because he executed it and made it his own, I suppose. That's his imprint. I forgot what you asked me after that, because I thought that was a very strange thing to say. Yeah, I can't remember what you said. Es una mezcla de admiración y extrañamiento. Primero, es una mezcla de admiración por lo que han hecho y cierto extrañamiento, porque yo estudio cine, sé que es muy complejo llevar una obra literaria a la pantalla, me parece que lo han logrado muy bien, al punto que da la sensación que la dirige John a la película, no que fue dirigida por otra persona. Entonces, la pregunta es, ¿cuál fue el criterio para definir un estilo como director de cine? Si fue ser fiel a la obra o marcar otra cosa, porque uno está traduciendo un lenguaje que es diferente. Y básicamente me parece muy fuerte sentir que la película la sigue haciendo el que escribió la obra. Okay. Well, I think it's good that you felt that it's a continuation of the writer's work. I think
then we've achieved something. But, you know, it's hard to explain. I know what you're trying to ask me, but it's very difficult for me to, I don't know how to tell you this, but what you try to do is, you have a book, you do an adaptation, and you try to put in there all the essence of what you liked in the book and you loved. And that is a sort of the first step. Then when you go from that step to what you see there is another monumental step, because I can have farmhouse, the sun is shining, blah, 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 blah. But the director has to look at that and say, okay, this is where I want to do it, and I know what, because can I tell you, in the book, the farm is in Grahamstown, and we went there, it's not very pretty. It was convenient to go there because there was hotels and, you know, we could crew everyone there, but it was not visually what he wanted. He wanted to make a grand film. And in order to do that, you have to expand what I have translated from the book to the script and make it better, really, because it's all very well to say there's a great view, but you have to interpret that view and make it happen. It's not easy when you're limited with money, time, and people saying to you, you can't do it. So it was a struggle to get that. But it was very important, if that makes sense to you. It's, you know, and it's interesting because every time you adapt something to something else and then something else, a lot of the times it's watered down or interpreted in a different way. So sometimes you lose the whole sense of what you started with in the book. The challenge is to, you know, to visualize what's in the book. I think that's always difficult. I'm not very good at explaining. Oh, sorry. I'm more of a visual person, but when it comes to explaining things. No, muy buena. Considero que es muy buena para explicarlo. La idea que tengo es, lo que voy a decir es más bien algunas reflexiones que surgen en mí recordando el libro y pensando en esta película. No todo conocer técnicas de cine como persona dedicada a la literatura, no al cine. Hay cosas que en la película no se recogen y está bien que no se recojan, por ejemplo, el hecho de que las reflexiones del protagonista sobre su propio envejecimiento, el hecho de que va envejeciendo, y eso es un retroceso muy grande, eso es fuerte en el libro. Lo que pasa que a mí me parece que la adaptación es excelente porque recoge episodio particular, sino ese episodio comprendido
dentro de las culturas de un país donde suceden cosas. Se dice que hay inseguridad para Lucy en la granja y yo tengo entendido que tras la derrota, diré, o la retirada del apartheid y las grandes dificultades para reconstruir el país, hay bastante violencia que también proviene de la gente negra contra los que viven en granjas. No sé si tengo una visión esquemática de esto, pero esa idea tengo. Esa cuestión de manejo de la violencia, que en el caso del protagonista negro de la película es manejado por su propio poder, está tal cual en la adaptación, lo vemos, y me parece excelente, y también me lo parece digamos, el planteamiento del gran choque de culturas que yo encuentro en el libro, que me inquieta. Cuando leí el libro, las preguntas que yo me hacía eran las mismas preguntas del protagonista. ¿Por qué no vamos a la policía? ¿Por qué no denunciamos a estos sinvergüenzas violadores y destrozadores? Sin embargo, y termino, Lucy no la viví ni en el libro ni en la película como una persona derrotada. Lucy elige quedarse. Lucy, aunque el padre no puede comprenderlo, toma decisiones que responden a una cultura en la que ella está inmersa. Y el final, donde se han trastocado escenas de padre e hija entrando a tomar amistosamente un té, es un triunfo de Lucy. El padre, digamos, recibe la imposición, acepta esas elecciones de la hija. Sigo sin comprender esas decisiones, pero la hija para mí no es una persona humillada y derrotada, en definitiva, pese a lo que le pasa. Y eso en la película está. Esto nomás quería decir. Gracias. It's funny, we did shoot scenes of the police coming. You know, we know she went to the police, so we didn't need it. We got rid of that. We know. I think, I don't know, I think, you know, Lucy is Lucy. She wants to not report it. I mean, and I think a lot of women don't report rape because it just complicates their lives, you know, and they've got to go to court, and in the end, you know, it's more heartache. I don't know. It's a very personal thing. It's sort of, I don't want to comment on that. It is what it is. ¿Hay algo ahí? Ok. Me resultó particularmente perturbador, que es la gestualidad que alcanza John Malkovich actoralmente, ¿no? En la composición del personaje, su modo de hablar, su gesto. Quería saber si hubo en esa composición
una negociación a partir del guión o fue trabajo con el director directamente? ¿Aportó el actor decisiones en relación con lo que estaba escrito? ¿Cómo se trabajó eso concretamente? John Malkovich is John Malkovich. You can't tell him what to do very much. No, I didn't write in the script how he should move or... no, of course not. He, you know, the director would say to him more or less, you know, do it this way, do it that way, and actors are used to that. Even John Malkovich, even when they don't want to do it. Sometimes actors don't want to do something, that's normal, and you don't want to create a fight. So there was one instance where he had to cry, sob, and he was pretending. And we just thought, well, we don't want to force him to cry because you can't do that. So we thought, well, let's rethink this. And what we did was we put him at a long distance. And then you can't see, you know, when he's on the wall on his knees. And it's effective, in fact, because... And sometimes when you have someone crying, you don't feel anything. It's better when they're holding back anyway. It's more powerful. So we did that adjustment because he wasn't crying that day. But anyway, if there's, I just want to quickly, I have a strange idea that maybe you might be interested in. So I just thought, have I got time? What are we doing? Or is it finished? Yeah, it's quick. It's not, it's just a thought I had because I see it's about what's happening with students studying film and wanting to be in the film industry. So it's just very quick, just an idea to think about. The individual filmmaker, whether within the system or outside, has always driven artistic innovation. They have made advances that others have built on. Today, that rare independence is just a slogan. I am constantly asked, where are the original scripts? Where's the vision? Yet, in my experience, this is just lip service. Investors and funding bodies don't want originality, particularly in Australia. They don't want to understand it. It scares them, and they reject it. For investors, it makes the risky business of investing more risky. For funding bodies, it jeopardizes government patronage. For despite what they say, success at the box office is really what the electorate want. We hear platitudes about encouraging new voices, but in reality, it is the old voices that rule. Thus, the obsession with genre and formulas, where everything is packaged neatly with reference to what worked in the past. It has affected film artists who now self-censor their work in a bid to be more acceptable, more fundable. It is hard enough to get a film up without the albatross of being different or having the label of a difficult project. These scripts struggle to gain favor in the market or in the bureaucratic committees, and usually flounder, put in a drawer, never to be made. How can we resurrect innovation, free from this fear of failure and risk of large amounts of money? It's occurred to me, perhaps universities and film schools can play a big part. What if these institutions asked internationally recognized film directors from all over the place
to come to their school and make the film that lies in their drawer. With new technology, films can be done very cheaply. Yes, there is a technical compromise on a small budget, but the movie gets made. What is important is the support and organizational assistance the institution could provide. A structure erected to protect the artist. The filmmaker would be free to execute the film they always wanted within the constraints, obviously, of the budget, and not be hampered by the opinions of the others, right? No assessment. The school students would crew and assist the production and have the precious experience of learning from a master, being on set, watching how it really is done. These are passion projects, and the director would only be paid living expenses plus a share of revenue with the school when the film is sold. The school would have the prestige of producing a feature film with a named director that could go out into the marketplace and to festivals. The director's track record plus this unique funding model would generate much international attention. As for the small budget, with a recognized filmmaker, the institution could obtain funding from various sources, including private sector, sponsorship, etc., but with no ties. The script would not be assessed. There are many institutions around the world that teach filmmaking, and a lot of these students will never make a film or have a career in the film industry, honestly. In many cases, the motive for these students, I'm sorry to say, is a lifestyle choice rather than a commitment to the art form. We should put back the passion to innovate and learn from example, not from a book or a lecture or making short films that never get anywhere, but upfront observing an experienced practitioner and the dynamics of problem solving amidst the daily drama of filmmaking. Now, this is not a classroom situation, but a professional one. Everyone works and learns. There is no better classroom than reality, and it is invaluable in preparing students for the challenges they will inevitably face. Now, it may persuade, this is the good thing, it may persuade some to give it away and do something else with their lives, saving years and money in a wasteful pursuit, while others will be spurred on and more committed. There is no losing in this situation. Everyone learns something of value. And universities could again take up their ancient role as a sanctuary for learning and progress, plus help create a new model for groundbreaking cinema, a model that I feel sure would be replicated internationally. In my opinion, I think this could work, because I have first-hand experience having had a daughter go through film school and seeing what all her friends are going through. And honestly, the amount of money you spend learning about and theories and going to classes about one thing and another, and in the end, you know, years go by and you've got nothing and you're not working in the film industry and you can't get a job. So it's, if the university says, okay, we're going to get Lars von Trier to come and do, you know, a film that he can't get up because it's so unusual, we do it here. We get all the students involved, they learn, and no assessment. We trust what he wants to do. And could be quite exciting.
It's just a thought, but low budget, of course, so there are restraints. But then the film school would supply all the cameras and, you know, all of that, and then the students would be operating the camera. I mean, it's learning by doing it, and in my life, I've learned everything, not from attending, you know, script classes or writing courses, but by doing it. It's the best way. So it's just something to think about. I just thought could be, and now it's possible because the technical availability is so cheap. You know, you don't need film. You can edit in your computer. I mean, I think it's possible. And then, you know, it's interesting because it's only by doing it you realize, oh, I don't want to do this. And then you can go and do something else, and you don't waste years sort of fantasizing about the romantic notion of being a film person. Whatever you think.